indudablemente el tema de la articulación con los nuevos alcaldes y gobernadores es muy importante en la medida en que no queremos que se nos paralice, digamos, todos los procesos que ya hemos venido adelantando con los actuales. Y en ese sentido todos sabemos que hay una curva de aprendizaje para muchos de esos alcaldes y gobernadores y lo que vamos a buscar es cómo acortarla. Y para acortarla, claramente previmos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 16 precisamente, que vamos a estar organizando un programa de formación de capacidades a nivel local que ya estamos coordinando al interior de Planeación Nacional con las diferentes entidades territoriales que nos permita ayudar a que todos esos nuevos equipos de gobierno que van a llegar puedan tener un proceso de formación en planeación rápidamente, esto obviamente lo vamos a coordinar con la SAP, en planeación, en formulación de proyectos, etcétera. Y es que ahora antes hablábamos aquí con la doctora Beatriz, ahora que viene todo el tema de las regalías el próximo año, que van a ser 10 billones de pesos que van a poder asignar nuevos las entidades territoriales, pues indudablemente necesitamos sentarnos con ellos para formular y ponernos de acuerdo en qué tipo de proyectos, hacia qué tipo de proyectos vamos a dirigir esos recursos y cómo vamos a poder cofinanciar entre la nación y el territorio una serie de programas. E indudablemente es carreteras, lo primero que se le ocurre a los mandatarios es carreteras, pero indudablemente temas en el campo de educación, en el campo de la salud, en el campo de la atención integral a la primera infancia se van a volver absolutamente críticos. Y en ese sentido nosotros pensamos que es tan importante enseñar y ayudar a la formación de capacidades en la formulación de proyectos de infraestructura como ayudarlos a la formulación de proyectos sociales. Por otra parte, es claro que todo el esfuerzo, buena parte del esfuerzo de gasto social sigue y seguirá recayendo en las entidades territoriales, porque ustedes recuerdan, a través del Sistema General de Participaciones estamos repartiendo, ¿cuánto? 24 billones de pesos al año más o menos, son 24 billones de pesos al año y hay muchas entidades territoriales que ya logran tener un cierto nivel de ingreso donde lo que necesitamos es articular de una mejor manera esos recursos de DSGP, los recursos propios de las entidades territoriales y los recursos de la nación. Ahora, la primera dama lo decía en su discurso, decía, uno de los primeros logros que queremos en esta administración es duplicar la cobertura de atención integral a primera infancia. La tenemos bajísima, el presidente Lula, la tenemos en 25% de la atención integral de primera infancia y queremos subirla en un primer esfuerzo al 50%. Esa atención integral de primera infancia implica que necesitamos, no sé, necesitaríamos solamente en gastos, digamos, de corrientes, más o menos, incrementar los recursos disponibles de la nación en un 50% y buscar otro 50% de apalancamiento en estos recursos de las entidades territoriales, bien sea regalías o recursos corrientes. Entonces eso obliga a empezar a armar unas asociaciones que ya empiezan, se han hecho algunas en Medellín, otras en Bogotá, que nos permitan apalancar mejor los recursos. Pero por otra parte, esos son la parte del gasto corriente, pero cuando pensamos en las necesidades de infraestructura social, ahí sí las cifras nos apabullan, porque por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener los sitios adecuados para atender a ese 1.200.000 niños en guarderías infantiles integrales, necesitaríamos hacer inversiones en los próximos años de 10 billones de pesos. Entonces, si uno piensa que va a poner a bienestar familiar a hacerlo, pues no podríamos atender niños si estuviéramos construyendo esas guarderías infantiles integrales. Entonces necesitamos, obviamente, no solamente la cooperación de las entidades territoriales, sino también empezar a promover proyectos con participación público-privadas que nos permita que el sector privado construya esas guarderías infantiles y el Estado, tanto territorial como nacional, compre el servicio producto de esa construcción y esa inversión. Eso nos parece mucho mejor. El Estado no tiene por qué ser un gran dueño de inmuebles, lo que tiene que prestar es los servicios, llegar hasta donde los más pobres. Y en ese sentido yo quiero enfatizar algo que decía el presidente Lula.
La mitad del secreto de cualquier programa es, como él llama, el registro. El registro es absolutamente fundamental. Y una de las cosas que estamos innovando dentro de la política social, dentro del gobierno, es lograr una mucho mejor articulación del registro de las políticas públicas alrededor del registro de la Red Unidos. La Red Unidos es el registro de los 1.500.000 familias más pobres de las pobres de Colombia y donde las tenemos perfectamente ubicadas, sabemos cómo están compuestas, es Pedro Pérez con María Rodríguez, tienen 3 hijos, están yendo al colegio, tienen este tipo de vulnerabilidades y de esa manera articular todo el esfuerzo del Estado en salud, en educación, en atención a la primera infancia, en nuestra Bolsa Familia, que es Familias en Acción, todo esto para que realmente lleguemos directamente a los más pobres y sabiendo que son realmente los más necesitados. Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo en ser más eficientes. El Banco Interamericano, nos decía Santiago Levy, que es el economista jefe de allá y experto en estos temas sociales, decía, Colombia gasta muchos recursos en política social, pero los resultados son muy inferiores a los de muchos otros países que destinan recursos similares. Entonces ahí que tenemos un problema de focalización, tenemos un problema de coordinación, este país es un país descentralizado al final del cabo, entonces necesitamos estimular que las entidades territoriales destinen recursos hacia este tipo de proyectos. Entonces, fundamentalmente eso es lo que nos estamos planteando. Hay algunos programas particulares que pensamos que van a ayudar mucho en los temas de carácter nutricional, empezando por la atención integral a la primera infancia, un gran esfuerzo en el tema de los micronutrientes. También adicionalmente estamos fortaleciendo el programa RESA de acción social, que lo que busca ese programa RESA son las huertas familiares para complementar la alimentación de las personas más pobres, tanto huertas a nivel rural, pero también a nivel urbano. Entonces, eso yo creo que también nos debe ayudar a impactar este tipo de problemática.